Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Miriam Acuña. Ella es economista en jefe de GBM. Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, nuevamente por la invitación. Entremos directo al análisis, si te parece bien, platicando un poco acerca de datos de inflación. Conocimos datos para México de la primera quincena de agosto. ¿Cómo nos fue? Así es, Salvador. El INEGI publicó la inflación para la primera quincena de agosto, la cual, pues ayudada por una importante reducción en los precios del gas LP, registró una caída quincenal de 0.02%, con lo que la tasa anual se ubicó en 5.6%, comparado con el 5.8% que traíamos en julio. A simple vista pareciera que la inflación tuvo un mejor comportamiento. Sin embargo, hay que recordar que la caída en los precios del gas LP se debe principalmente a un límite máximo en estos precios que impuso la CRE, por lo que el efecto positivo, entre comillas, se debe a un one-time event. Además, hay que mencionar que la inflación subyacente, que es la que más le interesa o la que más sigue Banxico, continuó subiendo en este dato que vimos para la primera quincena de agosto. Nosotros, pues vemos todavía riesgos para la inflación hacia adelante, entre los cuales destacaría uno, los problemas relacionados con logística y abastecimiento que hemos visto desde el inicio de la pandemia y continúan. Dos, un alza a los precios de los servicios que pueden estar relacionados con temas de mayores costos. Y tres, el posible aumento en los costos laborales debido a los cambios en la legislación sobre la subcontratación a partir de septiembre. Se recuerda, se aprobó la ley de outsourcing en la cual se elimina el outsourcing y ya la Secretaría del Trabajo dijo que a partir de septiembre iba a entrar en vigor, que no iban a haber más prórrogas. Entonces, por lo tanto, prevemos que la inflación se mantendrá por encima del rango objetivo del Banco de México durante los próximos meses, cerrando el año alrededor de 6%. Ahora, en cuanto a la política monetaria, que obviamente tiene todo que ver con la inflación, el incremento en los pronósticos de Banxico, tanto para la inflación general como para la subyacente, sugiere que podría haber alzas adicionales en la tasa de referencia en los próximos meses. Le quedan 3 juntas a Banxico este año, que son en septiembre 30, noviembre 11 y diciembre 16, y nosotros pensamos que en cada una de estas juntas, Banxico pudiera incrementar la tasa 25 puntos base para un fin de año de 5.25%, ¿no? En especial si la inflación subyacente no muestra una desaceleración contundente. Es probable que estas decisiones sigan siendo divididas. Justo las minutas que acaban de salir de la última decisión mostraron que tanto Gerardo Esquivel como Galia Borja, que fueron los dos miembros que votaron por mantener la tasa estable en la última reunión, siguen estando en la parte dovish. Y principalmente lo que argumentan es que las presiones inflacionarias actuales son transitorias. Entonces, si bien las decisiones serían divididas, esperamos 25 puntos base en las 3 juntas restantes de incrementos para un fin de año de 5.25. En términos de datos, también conocimos datos para el PIB y el indicador global de la actividad económica, ¿no es así? Sí, así es, Salvador. Tuvimos la revisión final del PIB para el segundo trimestre de 2021, el cual estuvo ligeramente por debajo del primer estimado, pero confirmó que la economía mexicana creció por cuarto trimestre consecutivo, esta vez a una tasa trimestral de 1.5% y en términos anuales creció 19.5%. En gran parte debido a un comportamiento fácil, porque como saben, los meses donde más pegó la pandemia fue justo el segundo trimestre del año pasado. Este crecimiento del segundo trimestre, desde nuestro punto de vista, refleja que las condiciones sobre el virus fueron más favorables durante la mayor parte del periodo, al mismo tiempo que la campaña de vacunación pues empezó a ganar dinamismo, como saben, y también los niveles de movilidad mejoraron. Ahora hay que destacar que así como tuvimos el dato del PIB para el segundo trimestre, como bien mencionaste, salió el IGAE, para junio, que es un aproximado del PIB en términos mensuales. Entonces, el IGAE de junio cayó mensualmente y se desaceleró en términos anuales, mandando una señal de advertencia sobre el ritmo de recuperación doméstica hacia adelante. Nosotros, como riesgos a la baja para el resto del año, vemos obviamente el impacto que pueda tener esta tercera ola de COVID. Y aunque no vemos una caída en la movilidad dentro del país como pasó en periodos anteriores, es un hecho que las restricciones también pueden tener un efecto en el comercio global y por ende de acelerar la recuperación.
Para monitorear este impacto, obviamente hay que seguir de cerca indicadores líderes. La próxima semana justo sale el indicador del INMEF manufacturero y no manufacturero, que se ha vuelto un referente muy importante, y justo el que va a salir es el que corresponde al mes de agosto. Entonces va a ser importante monitorearlo para determinar la velocidad con la que continúa la recuperación. Ahora, como riesgos al alza, te diría que vemos los estímulos adicionales en Estados Unidos, que incluyen el plan de infraestructura, y estos pues obviamente pudieran impactar positivamente el crecimiento de Estados Unidos y por ende mejorar el panorama para México. Excelente, Miriam. Una cosa que ha estado tanto en las columnas de opinión como en las principales noticias económicas financieras de los periódicos esta semana ha tenido que ver con esta cantidad que el Fondo Monetario Internacional le asignó a México con derechos especiales de giro. No sé si tú nos pudieras explicar un poco esta dinámica y la manera en la cual el gobierno mexicano está previendo utilizar estos recursos. Sí, claro que sí. Mira, me gustaría empezar con un poco de contexto. A principios de este mes, como mencionas, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó una asignación general de derechos especiales de giro por $650,000 millones. El objetivo de esta asignación es destinarla a los países miembros principalmente para apuntalar la liquidez global. Entonces, la reciente asignación de estos derechos especiales de giro, proporcional a la cuota a la que tiene acceso nuestro país, le da recursos por un poco más de $12,000 millones. Esto ha implicado un aumento en las reservas internacionales de Banxico. Y aquí es importante mencionar o recordar que las reservas de Banxico tienen como objeto principal en términos legales procurar la estabilidad de precios. Ahora bien, como mencionas, el presidente ha dicho que estos recursos podrían utilizarse para pagar la deuda pública. Sin embargo, las reservas internacionales, en este caso los derechos especiales de giro, como bien saben, están bajo la cautela del Banco Central y no del gobierno federal. Si el gobierno federal quisiera pagar deuda en moneda extranjera, pudiera acudir a comprar las divisas de Banxico dentro de las operaciones cambiarias que se realizan de forma cotidiana. Entonces, pues te diría que más allá de la viabilidad o de que sea una buena o mala idea pagar deuda con estos recursos, pienso que este tipo de interacciones entre el gobierno federal y el Banco Central, lo que pudieran estar generando, pues es una menor certidumbre de cara a los inversionistas. De acuerdo, Miriam. Oye, para terminar, nos gustaría que nos platicaras un poco. Tengo entendido que ustedes sacaron un documento bastante relevante sobre el nearshoring y las oportunidades que tiene México justamente en el marco de la pandemia. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de ello, empezando por el término de nearshoring y algunas de las conclusiones a las que llegaron en este documento? Sí, claro que sí. Bueno, como bien mencionas, empezando por el término de nearshoring, este término se deriva de offshoring, que es el mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocio o de tecnología a terceros ubicados en destinos lejanos con el fin de reducir costos, ¿no? Entonces, nearshoring, por extensión, es la prestación de estos servicios desde países cercanos al país contratante con el que generalmente comparten fronteras, ¿no? Entonces, si recuerdas, nosotros justo hace un año te platicamos aquí un estudio que hemos hecho en este sentido y recientemente lo que hicimos fue la actualización. Pensando un poco en el crecimiento de mediano plazo, actualizamos este estudio en el que evaluamos el impacto que puede tener el nearshoring en el PIB de México. Concluimos que a pesar de que las disrupciones en las cadenas de producción provocadas por la pandemia, la oportunidad de nearshoring para México pues sigue existiendo y puede provocar un impacto positivo en el crecimiento económico de nuestro país. A ver, es cierto que en 2020 la pandemia redujo la actividad comercial de Estados Unidos y también su comercio con México se vio afectado en comparación con otros países incluso más. Pero a pesar de ello, este año México ha recuperado su posición como principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, para evaluar este impacto potencial del nearshoring en el PIB de México, ahora identificamos 9 categorías relevantes que representan el 55% de las importaciones totales de Estados Unidos, con la característica común de que la participación de mercado de China en las importaciones totales de Estados Unidos disminuyó o se desaceleró a medida que la de México aumentó. Entonces realizamos un ejercicio con diferentes escenarios, asumiendo que México sustituye a China en las importaciones estadounidenses de estos productos en diferentes proporciones. Concluimos que con una tasa de sustitución conservadora que es del 5%, el PIB de México podría crecer 1.4% adicional en los próximos 4 o 5 años. ¿Por qué lo hacemos con respecto a China? Porque aquí es importante mencionar que si bien Biden ha sido menos vocal en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, los impuestos que
impuso Trump en su momento siguen estando sobre la mesa. Y lo que hemos visto es que China ya no se posicionó como el principal socio comercial de Estados Unidos, sino que ahora es México. Y lo que vimos es que México está sustituyendo estas importaciones de Estados Unidos China. Por eso lo hicimos con respecto a China. Entonces, como te mencionaba, el impacto potencial hacia México puede ser relevante para los próximos años. Obviamente, identificamos algunos retos que México tiene ante esta oportunidad, entre los que destaca el TIMEC, el cual, por un lado, a un año de su entrada en vigor representa una ventaja comparativa muy importante para México, pero también tiene importantes desafíos que podrían generar cierta incertidumbre, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, las diferencias en interpretación sobre las reglas de origen que tienen México, Canadá y Estados Unidos, las controversias que han surgido en el tema laboral y también algunas violaciones que están sobre la mesa. Por ello, consideramos relevante que México reenfoque sus esfuerzos en fortalecer su entorno macroeconómico y en fomentar la confianza empresarial. De esta forma, el impacto positivo en el crecimiento que nosotros estimamos se podría capitalizar en su totalidad. Muy bien, Miriam, pues no sé si tengas algo más en la agenda para este análisis Viva. Nada más en la parte económica, Salvador, solo me gustaría agregar e invitar a todos los que nos escuchan a que corran a abrir su cuenta en GM Plus, que inviertan en lo que más les guste, en lo que más les apasione, en lo que más les dé confianza y pues que empiecen a formar parte de los libres. Miriam, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio. A ti, Salvador. Estamos en contacto y muchas gracias por la invitación. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.